Hola, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar el rostro humano pintado con tizas al pastel. Para esto, lo primero que vamos a hacer es dibujar el rostro humano. Para poder dibujarlo teníamos que tener en cuenta que el rostro tiene tres grandes divisiones. Entonces voy a comenzar por un círculo. Sí, traten de que sea lo más circular posible. Y vamos a establecer un eje vertical. Como lo vamos a hacer en movimiento, ya sea 3/4 o un poquito más o un poquito menos, ese eje lo vamos a desviar. No va a estar en el centro, sino que se va a desviar un poquito hacia el costado. ¿Sí? Entonces, voy a decidir qué tanto de esto va a ser pelo. Y de ahí voy a dividir las tres secciones que hemos dicho para la cara. Voy a tomar una sección, dos secciones, tres secciones. Quizás es medio largo, entonces vamos a achicar las secciones. Voy a tomar ahí, siempre tratando de que sea proporcional, acá y acá. Entonces mis secciones son A, B y C, donde A, B y C tienen que ser iguales. Toda la sección A, que es esta primera, era para lo que es la frente. Entonces no voy a hacer mucho más ahí. En la B sí tengo que encontrar los ojos, que los ojos hemos dicho que es la mitad de la mitad, o sea, un cuarto de ese B. Esa es la línea guía para mis ojos. La base de mi nariz va a estar en B y la boca va a estar en C. Para encontrar la boca tengo que ir a la mitad de C y de ahí para arriba, más o menos hasta la mitad de nuevo, para encontrar la apertura de la boca. Como es un rostro de perfil, tengo que tener en cuenta las curvas que se me generan en el perfil. Tengo en la parte del ojo que se hunde un poquito el cráneo, sale de nuevo para lo que es el pómulo y después baja un poquito más derecho para lo que es la mandíbula, haciendo un pequeño quiebre para la mandíbula justamente. Lo que me interesa de este paso es que podamos tener la estructura base, ya que todos los detalles después los vamos a dar con las luces y las sombras y el pintado en general. En toda la sección B tenía mi oreja y básicamente lo que estoy haciendo es marcar el contorno del rostro. ¿Sí? ¿Se ve ahí? Bueno, mi nariz, que va a ir en toda la sección B, tengo que tener en cuenta que está inclinado. Entonces la punta de la nariz no me puede quedar en el medio de la línea, sino que me tiene que quedar más salida por la inclinación propia que va a tener. Entonces desde esa punta busco las fosas nasales. De un lado más grande y del otro más chiquito por la acción de la perspectiva. ¿Qué tanta perspectiva le quieren dar? Ya es decisión de ustedes. Marco un poco el tabique para marcar esa nariz y ahí me quedaría ya mi nariz en 3/4. Los ojos no tengo una proporción tan exacta para tomar porque justamente por este giro de la cabeza tengo un ojo que se va a ver más grande que el otro. Pero sí tengo que mantener la alineación para que queden en el mismo lugar. Entonces, yo acá he tomado
la nariz como referencia y de ahí voy a sacar mi ojo. Tengo que tener en cuenta más o menos qué tamaño le quiero dar y ahí lo ubico. El otro ojo va a estar en la misma línea apoyándose, tratando de mantener aunque sea el mismo alto, pero el ancho es el que me va a variar. ¿Sí? Y la boca lo mismo. De un lado va a ser más corto, lo que es el labio, y del otro va a ser más extendido. Entonces ahí puedo marcar los labios. Igual como dije hace un ratito, todo lo que son los detalles los vamos a dar directamente con el color. Entonces ahí yo ya podría dejarlo como mi boceto base. Si quiero agregar más detalles para tenerlo en cuenta más adelante, lo puedo hacer. Pero si no, lo voy a dejar ahí. Para pintar con las tizas pastel, que yo tengo estas, que son los tubitos, pero pueden ser las barritas, puede ser lápiz también, que viene lápiz color pastel, en tiza pastel. Cualquier opción me sirve. Perdón, se mueve mucho, pero va. Entonces lo primero que voy a hacer es generar un tono base. Para ese tono base no hace falta que yo pinte todo con la tiza, sino que puedo ir generando secciones o rayitas de ese color base que luego lo voy a poder difuminar. Una de las ventajas de la tiza es que puedo difuminarla fácilmente. Entonces voy a pintar. Lo recomendable sería que antes de pintar borre un poquito el boceto a lápiz para que no quede tan marcado. Pero si yo lo borro no se va a ver en el video. Así que ustedes en sus casas háganlo, borren un poquito el boceto a lápiz para que no quede tan marcado el negro y después pintamos. Pintamos todo con una base de color. Para difuminar podemos difuminar con el dedo, con algún pedacito de papel, una servilleta o con un cotonete o hisopo. Ahora voy a probar con el hisopo a ver qué resultados me da, porque quiero tratar de lograr un detalle más delicado. Entonces de a poquito empiezo a difuminar todo ese color base en mi rostro. Todavía no he decidido luces y sombras, sino que simplemente estoy haciendo la base de color. ¿Sí? Ven qué fácil se difumina la tiza y puedo generar esa mancha uniforme. Esa es un poco la ventaja que tiene este material. Si lo estoy trabajando en horizontal, tengo que tener en cuenta que me van quedando residuos. No sé si se alcanzan a ver ahí. Pero esos residuos en algún momento los tengo que mover o soplar para que no me quede en disparejo. ¿Sí? Si estoy dibujando en vertical, va a hacer que los residuos directamente caigan. Pero en horizontal tengo que sacudir la hoja. Ahora con un tono más oscuro voy a decidir las sombras. En este caso voy a usar un marrón porque usé un naranja. Y voy a decidir que mi sombra esté o que mi luz esté en esta dirección. ¿Sí? Entonces todas mis sombras van a estar principalmente en el lado contrario a la luz. ¿Qué significa? Que voy a tener una sombra que me va a provocar la nariz, una sombra que me va a provocar el ojo, una sombra que me va a provocar la curvatura del cráneo, ¿sí?
la misma frente. Otra sombra que me va a provocar el pómulo. Otra sombra hacia la mandíbula. Va a bajar un poco por la curvatura de la cara. Una sombra en la pera, en el labio inferior. Una sombra ahí debajo de la nariz. Una sombra en toda la parte inferior de la nariz. Y un poquito de sombra acá al costado del ojo, porque de este lado le estaría dando más la luz de frente. Entonces simplemente voy a marcar esas sombras para ver cómo queda. De nuevo empiezo a difuminar. ¿Sí? No importa si me paso o si me falta sombra, porque justamente la tiza es bastante cubritiva. Entonces después puedo volver a agregar del primer color para suavizar. Entonces de a poquito empiezo a difuminar. No marqué la oreja, pero bueno, también estaría en sombra la oreja. Así que voy a arrastrar un poquito de material hacia la oreja. Siempre tratando de difuminar lo mejor que pueda ese contraste de colores, que no me quede tan marcado, a menos que quiera marcar justamente una sombra fuerte. Pero si no, como es el caso acá de la nariz, que quiero algo más sutil, lo tengo que difuminar más. Todavía no le he hecho ningún detalle, ni cejas, ni nada. Simplemente estoy marcando las zonas principales de luz y de sombra para empezar a darle volumen a este rostro. Si se fijan, ahí la nariz se me oscureció mucho, pero como dije, después podemos arreglarlo aplicando más del otro color. Es más, creo que voy a necesitar aplicar sí o sí del otro color porque el contraste del marrón con el naranja fue muy fuerte. ¿Sí? Sacudo el excedente porque estoy trabajando en plano. Y voy a aplicar un poquito más de color en las zonas que se me oscurecieron de más. Entonces empiezo a resaltar ciertas zonas. Y eso también me permite poder generar un mejor volumen. Vuelvo a difuminar. Es todo un trabajo de ir aplicando, ir observando e ir difuminando cada detalle. No es necesario que logre el detalle fino con la tiza, sino que lo logro al difuminar. Trato de ir generando esos volúmenes que necesito.
Ahora, para resaltar más las luces, voy a aplicar blanco. Entonces ese blanco va a estar en las zonas que más luz me va a dar. Por ejemplo, todo este contorno, todo este borde, es la zona que más luz recibe. Igual que el filo de la nariz, también recibe mucha luz. Entonces de a poquito voy aplicando y voy logrando todos los efectos que quiero conseguir. Es como si se estuvieran maquillando, que se aplican un poquito del material y después lo difuminan. Es lo mismo. Ahí va tomando un poco más de forma. Oscurezco todo lo que piense que necesito oscurecer y aclaro todo lo que piense que necesito aclarar. Yo estoy usando estos colores, pero pueden usar los que quieran. Para la boca voy a hacer lo mismo. Le voy a dar un color base. Vamos a dar este rojo. Y después voy a ir oscureciendo y aclarando. Entonces, color base. Lo difumino un poco. Aplico luces o sombras por donde quieran empezar. Difumino. Voy a aplicar un poquito de negro para darle más profundidad. Traten de que sea poquito porque el negro mancha mucho. Y siempre tratando de irlo integrando a los otros tonos. Únicamente si quiero marcar una textura o una situación muy particular, ahí podría marcar más fuerte el color negro. Yo acá quiero marcar la comisura, entonces marco más negro y lo difumino para que se integre con el color del labio. ¿Sí? Vamos a los ojos. En este caso mi papel es marrón, entonces no tengo blanco de base, así que voy a pintar una base blanca. Pero no significa que el ojo sea 100% blanco. Difumino un poquito. Y el ojo va a tener sombras también. No tengo gris, así que voy a aplicar negro con mucho cuidado. Muy suavecito. Generalmente en la parte superior, que es el párpado superior, el que me genera sombra sobre el ojo.
y siguiendo mi dirección de luces hacia los costados. Difumino de nuevo. No existe el ojo blanco blanco. Siempre hay incidencia de luces y de sombras. Entonces tenemos que ver a dónde oscurecemos y dónde aclaramos. Voy a ir a la pupila. No, al iris, que en este caso va a ser marroncito. Trato de mantener la mirada, que mire para el mismo lugar, ambos ojos. Oscurezco la pupila. Oscurezco también toda la zona superior, que es la sombra que hemos dicho que me da el mismo párpado y las pestañas. Puedo remarcar una vez más si quiero las pupilas para darle más profundidad. Algo de brillo con blanco directamente sobre el ojo. Las pestañas, que van a seguir siempre una curva alrededor del ojo. Quizás es medio difícil con este material hacer un detalle de pestañas, así que también se pueden combinar materiales. Quizás después las puedo hacer directamente con lápiz, quizás me resulte un poquito mejor. Pero bueno, como la idea era tratar de pintar únicamente con las tizas, voy a tratar de mantener ese material. ¿Sí? Cejas. Tengo que tener en cuenta que las cejas son pelitos, entonces no es necesario que sean tan perfectas, tan perfectamente delimitadas. Y que a su vez, como son pelitos, tienen volumen, pueden tener algo de luces. O sea, no necesariamente tengo que hacerla toda del mismo color, sino que puedo generar algunas líneas con los otros colores que estoy trabajando para dar ese efecto de pelito. Y difuminarlo apenas un poquito para que siga viéndose como línea. Ustedes deciden qué tan pobladas, qué tan largas, qué forma va a tener esa ceja. ¿Sí? Yo la voy a dejar por ahí. Bien, tengo más o menos la cara. Lo estoy haciendo rápido para que no sea tan largo el video. Así que ahora voy a pasar directamente al pelo. Le vamos a hacer un flequillo para cubrir un poco de frente. Hago algunas líneas
De nuevo, no hace falta pintar todo, sino las zonas principales donde va a estar ese cabello. En este caso, lo estoy haciendo con negro, se puede hacer con el color que quieran. Y todo lo que es mi cráneo, que tiene que llegar por lo menos hasta atrás de la oreja. ¿Sí? En el pelo también después le tengo que hacer luces y sombras, así que esto es más que nada una base. Para poder difuminar. Todo se basa en la mezcla de los colores, en el difuminado que puedan lograr. No le hemos hecho los detalles de la oreja. Bueno, ahí tendría una base. Voy a empezar a oscurecer las zonas que quiero oscurecer. Como mi luz viene de frente, voy a oscurecer toda la parte trasera. Voy a buscar el origen del pelo, el remolino, que ese siempre va a tener más oscuridad porque es donde se concentra. Y voy a destacar algunos pelitos de acá del flequillo más oscuros, como para generar distintos volúmenes. ¿Sí? Ahí tengo que jugar entre qué tanto quiero línea marcada y qué tanto quiero difuminar. Porque el pelito tiene que tener esa textura de líneas. Entonces no puedo difuminar todo, sino que tengo que dejar cierta textura. Y a su vez tengo que agregar las luces. Entonces también en forma lineal agrego algunas luces siguiendo la dirección que yo he propuesto. Y veo si difumino todo, difumino un poco, dejo algunas líneas más marcadas, como para generar ese volumen. Y así puedo seguir agregando luces y sombras, todo lo que considere necesario como para poder generar mi volumen. Lo importante es que tengan la base de que para poder pintar con estas tizas necesitamos poder difuminar. Es un material muy bueno para esas situaciones y muy malo quizás para el detalle fino. Entonces tengo que saber que depende de lo que quiera lograr, si me va a servir o no. Le vamos a dar un poquito de brillo acá
lo que es el párpado inferior. Acá ya lo tenía. Un poquito de brillo en el superior. Y bueno, ahí más o menos quedaría este dibujo rápido de este rostro humano. Espero que les haya gustado, que lo puedan practicar. No hice el detalle de la oreja, lo hago rapidito. La oreja tiene muchas zonas de profundidad. Y en este caso incluso está en sombra. Entonces me va a quedar bastante oscura. Pero puedo destacar algunas situaciones con el color, como para que no pierda la forma. Pero nada más, detalles. Para dar algo de información de que algo está pasando en esa oreja, de que no es un hueco únicamente, pero tampoco tanto detalle porque el material no me lo va a permitir. Si hay situaciones donde manché mucho, puedo borrar con una goma, ¿sí? La tiza se puede borrar. Es un material bastante maleable en ese sentido. Pero bueno, sí ensucia bastante. Así que hay que estar limpiando. Eso sería todo. Si quieren completar, pueden completar el cuello, pueden seguir todo lo que ustedes quieran. Pero por lo menos que tengamos esta base. Para fijar el material, recuerden que pueden usar fijadores, fijador de pelo, fijador de tiza, fijador de grafito. Siempre a una distancia prudente, no el aerosol cerca porque me va a generar un manchón del aerosol. Y tengan en cuenta que me puede afectar un poquito el color. Entonces si tengo un color muy brillante, por ahí me lo baja un poco, queda un poquito más opaco. Pero bueno, son situaciones propias de los materiales. Espero les haya gustado. Espero que lo puedan practicar. Y esa sería la actividad para sus casas.